Recording is on. Profe, mi duda es en las tablas dinámicas, ¿cuándo debemos ocupar la opción del total del porcentaje por fila o por columna? No sé si me entiende. Sí. Supongamos para este que usaron el simulacro. Vamos a insertar una tabla dinámica. Tenemos, por ejemplo, por localidad y por operador. Lo que hacemos es sumar el tiempo de llamada. ¿Sí? Supongamos que nos digan también representar el porcentaje que representa del total por localidad, ¿sí?, por cada operador. Entonces, en ese caso vamos a tener que agregar nuevamente la suma de los tiempos. En un caso para tener el total y en otro caso para configurar ese campo como un porcentaje. Y va a depender, porcentaje de fila o de columna, ¿sí?, donde hayas puesto el operador. El operador en este caso está en columna, por lo tanto va a ser porcentaje del total de columna. ¿Sí? Entonces nos va a decir del total de la localidad cuánto representa, ¿sí?, el de cada vendedor. El de cada, perdón, operador. ¿Sí? Tenemos acá por nombre de operador, administrador, cable y demás. Esperen que maximizo. ¿Sí? ¿Se entiende? Pues yo le decía, o sea, lo que tienen que tener en cuenta es dónde ubican cada cosa. O sea, da lo mismo si yo pongo nombre de operador en fila y localidad en columna. Lo que cambia es, si en este caso me pidieron nuevamente qué porcentaje representa con respecto al total de operadores, voy a tener que configurar distinto este campo. En este caso va a ser como porcentaje del total de filas, porque en fila he colocado el nombre de los operadores. ¿Se entiende? Sí, profe, se entendió, gracias. De nada. ¿Otra duda que tengan? Profe, disculpe, yo tengo una duda, pero es sobre el parcial, no sé si ya la contestó o no. Que si va a ser como la otra vez que vamos a poder volver atrás con las preguntas. Sí, la misma metodología que la vez pasada. Recuerden conectarse para dar el presente, ¿sí?, al aula virtual, a la misma en la cual tenemos las clases. Mandan su número de libreta, apellido y nombre, y después si quieren se desconectan del aula. Yo voy a seguir conectado para cualquier consulta que tengan. Entran al aula virtual, 15 minutos, o sea, a las 6 tienen disponible la planilla para descargarla, a los 15 minutos les habilita el práctico y se van a poder desplazar de uno a otro. 1 hora el tiempo para resolver el cuestionario. Gracias, profe. De nada.
¿Alguna otra consulta respecto al práctico? La planilla esta del simulacro se la descargaron y resolvieron todas las consignas que tienen ahí, o sea, de A a D y de 1 a 8. No tiene nada raro la planilla, excepto el tema de formato para el caso de característica, donde recuerden que era en formato de celdas, utilizar personalizado y poner en este caso 4 ceros para que complete con 0 en los lugares donde no cargamos números. ¿Sí? Lo mismo podríamos hacer si queremos para localidad, ¿sí? Para obtener los mismos códigos, en el mismo formato. En el caso de completar la localidad, era una función buscar B sin ninguna otra condición, porque no pedía evaluar casos de error, ni si no se ingresa la característica. Para el caso del tipo de llamado, estamos haciendo referencia a validación de datos, ¿sí? Donde la validación en este caso es a través de una lista. ¿Sí? Como la lista no la tenemos en ningún lado, lo que nos está pidiendo es que la carguemos uno a uno los valores permitidos, en este caso consulta, reclamo equivocado. Acordemos que el separador de lista es el punto y coma. Para el nombre del operador, ¿sí? Sí nos pide tener en cuenta si no hay nada, si no se ingresa ningún código, que no aparezca nada, y si se ingresa un código incorrecto, que aparezca la palabra inexistente. ¿Sí? Fíjense que los códigos de operador están ordenados, ¿sí? Pero sin embargo no podemos utilizar en la función buscar el argumento de decir que está ordenado. ¿Por qué? Porque no nos va a aparecer el texto inexistente cuando se ingrese cualquier valor que esté entre 5 y 99. ¿Sí? Para cualquier valor mayor a 5 y menor a 99, nos va a aparecer siempre el nombre del operador 5. Si utilizamos en la función buscar B el indicar de que está ordenado.
¿sí? Fíjense acá que hay un valor 6 que debería parecer inexistente. Si yo coloco 1, que era indicándole que la lista está ordenada, ¿sí? Lo que hace es ponerme el valor anterior al valor que ingresé. O sea, cualquier valor mayor, una vez que encuentra que no está, digamos, va a poner el valor anterior. Por lo tanto, en esta función tengo que utilizar sí o sí, como veníamos haciendo siempre, indicándole que la lista no está ordenada para que haga una búsqueda exacta. Para el caso del turno, solamente les está pidiendo de que tengan en cuenta que si no se ha ingresado ningún código operador o es inexistente, que quede en blanco, ¿sí? Por lo tanto, solamente tenemos que anteponer la función buscar B, la función sí error, ninguna otra condición. Recuerden que siempre que se habla de tabla resúmenes o de cuadros cruzados, ¿sí? Se está haciendo referencia a tablas dinámicas. ¿No ven la pantalla compartida? No, profe. Ahora, No, tampoco. Se ven las letras nomás. ahí se ve la pantalla compartida. No, profe, todavía no. Ahora, Ahora sí, profe. Sí se ve. ¿no vieron nada cuando les comenté de las funciones de búsqueda entonces? ¿Sí? Sí, sí. Ahí sí se ve. Cuando preguntó nomás se dejó ver. Ah, está. ¿Alguna duda? Yo ninguna, profe. Profe, disculpe, le pregunto, que más que nada era una duda que me quedó, que me consultó una compañera. Sí. A ella hay algunas macros que no le permite ejecutarlas. Em, entonces ella no pudo entrar a clase y me preguntó si otras sí le deja, que si va a ser necesario como que eh, tener que ir resolviendo todos los ejercicios para avanzar, o si va a ser como en el simulacro, que solamente, por ejemplo, pedía qué pasos hay que seguir o qué función sería, porque hay veces que no se le pueden ejecutar las macros o algunas funciones y otras que sí.
No No, sé no si basta. me voy a entender. No es que vos tenés que hacerla y ejecutar la macro. Básicamente pregunta así lo mismo que en el simulacro, de cuáles serían los pasos a seguir o para qué sirve una macro o ordenar una serie de pasos que te hayan dado ya escritos. ¿Sí? Pero no vas a tener que hacerla a la macro. Ah, ok, perfecto. Gracias, profe. Las macros puede que no te ejecuten si después de haber guardado el archivo, lo cerrás, al volverlo a abrir, no habilitas el de operar con macros. ¿Sí? Porque por seguridad se suele deshabilitar. ¿Por qué? Porque a través de las macros es de donde se puede utilizar la transmisión de virus. ¿Sí? Al ser un programita, una secuencia de pasos, en esa secuencia de pasos pueden estar acciones maliciosas. Por eso es que Excel muchas veces por seguridad te deshabilita las macros al abrir un nuevo libro. O un libro, digamos, que contenga justamente macros. Entonces hay que expresamente habilitarle para que te permita ejecutar después las macros. Profe, y le pregunto lo más que no terminé de entender bien en el simulacro. ¿Sí? El punto 3 que dice clasificar por características y en características iguales por fecha. Sí. No, no Está entendí bien dos cómo. niveles de ordenamiento. O sea, ir a datos, ordenar, primero por características, ¿sí? Al repetirse características, es decir, agregás un nivel y ordenás por fecha. Acordate que siempre, o sea, vos vas a notar un nivel siguiente de ordenamiento siempre y cuando haya valores repetidos para el primero. Por eso es que te lo enuncia de esa manera. Para características repetidas, ordenado por fecha. ¿Sí? Es decir, Ah, claro, me datos había 1, confundido eso de las características repetidas, no, me desconcertó, pero ahora lo entiendo, gracias. lo único que te está haciendo es la separación de niveles. ¿Sí? Sí, profe, gracias. De nada. En el simulacro, cuando les piden el gráfico, como les había comentado siempre yo que en el segundo parcial, en el gráfico está siempre encubierto un subtotal. ¿Sí? Donde primero tienen que ordenar por localidad y luego sacar un subtotal de lo que tienen que contar son las cantidades de llamadas, es decir, contar la cantidad de filas que hay por cada localidad. Y sobre eso recién confeccionar el gráfico. Y el último punto, el 8, es solamente subtotales. En el punto 2 es solamente la confección del área de criterios, ¿sí? Tengan en cuenta que les va dando grupo de condiciones que se tienen que cumplir, ¿sí? Cada grupo de condiciones debe ir en una fila distinta de esa tabla de criterios, ¿sí? En una primera fila va a ir la característica con el valor deseado, en este caso 0362, el tiempo de duración, puesto mayor a 20 segundos. En otra fila, en la columna característica 0364 y en la duración mayor a 30. En otra fila distinto van a agregar el título código de operador, ¿sí? A la misma altura de los otros, por supuesto, y con el 99, es decir, para las dos primeras filas en código de operador nada, para la tercera fila como único dato o condición, el valor de 99 en código de operador.
Profe, ¿podría hacer por favor el de los subtotales? ¿El 8 o el del gráfico? Cualquiera de los dos, es para verlo de subtotales nada más. El punto 8 les pide obtener los totales y el promedio de tiempo empleado por cada nombre de operador. Es decir, tenemos que ir primero a datos, ordenar, vamos a cambiar acá por nombre de operador. Totales y promedios, los totales va a ser de tiempo de llamada, no tenemos otra cosa que podamos sumar, ¿sí? Entonces vamos a ir a subtotal por cada cambio en aquello por lo cual ordenamos, es decir, por nombre de operador, vamos a utilizar la función suma para calcular el total y le vamos a aplicar a tiempo de duración. Aceptamos. Nuevamente vamos a subtotales, por cada cambio en nombre de operador, la función ahora va a ser promedio, aplicada también al tiempo de duración, y tenemos que quitar el tilde de reemplazar subtotales. ¿Sí? Entonces ahora tenemos por cada operador, ¿sí?, el total y el promedio. Si vamos ahí, tenemos promedio y total. Si vamos a este, solamente vamos a tener el total y, por supuesto, los totales generales. Si fuera el del gráfico, vamos a quitar todos los subtotales. Por cada localidad nos pedía decir acá, lo que tenemos que hacer es ordenar entonces por localidad, ir a subtotales por cada cambio en localidad, usamos la función cuenta y le vamos a aplicar a localidades. ¿Sí? Entonces ahí, trabajando con el nivel de esquema, dejamos a la vista solamente los subtotales como para poder graficar los totales, las cantidades de llamada, digamos, por localidad. ¿Sí? En este caso, como las descripciones están del lado izquierdo, tranquilamente podemos seleccionar para graficar presionando la tecla control, es decir, seleccionamos la primera celda, presionamos y mantenemos presionada la tecla control y vamos seleccionando cada uno de los otros valores. Primero descripción y después su valor particular. Y a partir de ahí insertamos el gráfico que nos pide. ¿Sí? A este gráfico le podemos agregar las etiquetas para mostrar las cantidades de llamadas. ¿Alguna otra duda? Cuando tengan que elegir los elementos que conforman, supongamos, la función buscaré o la función que les toque, tengan en cuenta, ¿sí?, si la tienen que diseñar de alguna manera para completar toda una columna, es decir, qué cosas van a poner con referencia absoluta y qué cosas con referencia relativa, ¿sí?, porque se les va a presentar básicamente las distintas opciones. Profe, disculpe, se lo escucha con eco. Les decía, no sé si se escucha bien ahí, que tengan en cuenta al momento de seleccionar los argumentos que conforman las distintas funciones que le vayan presentando en el cuestionario,
La diferenciación entre referencias absolutas y relativas en función de a dónde van a copiar esa función que le están pidiendo que desarrolle. Supongamos si sería la función buscar B para poner el nombre de la localidad, tengan en cuenta que va con referencia relativa al valor buscado y con referencia absoluta la matriz en donde buscar. ¿Sí? Lo mismo para nombre de operador y turno en este caso. ¿Sí? Si ponen referencia relativa en las matrices en donde buscar, va a estar incorrecto porque no va a servir esa función para copiarla al resto de las celdas. ¿Algún otro tema sobre el cual tengan para preguntar? Si no tienen más preguntas, nos encontramos, recuerden entonces para que den el presente, número de legajo, apellido y nombre, en esta misma sala, ¿sí? Después si quieren se pueden desconectar y se vuelven a conectar antes de comenzar la teoría a la misma sala. Durante todo el transcurso del cuestionario práctico voy a estar conectado para cualquier duda que tengan, ¿sí? Nos encontramos el jueves entonces, chicos. Gracias, profe. No, Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. hasta luego.